porque sí, es un viaje. Estamos prácticamente haciendo un viaje espiritual, analizando los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y ya hoy es la parte número 6, imagínense, 6 partes analizando los viajes misioneros del apóstol Pablo. Bienvenidos a la transmisión, bienvenidos a la transmisión. ¿Qué tal si hacemos una oración? ¿Qué tal si oramos un momento? Vamos a orar. Es la única, puedo decirlo, el único método que Dios nos dejó para comunicarnos con Él fue la oración. La oración fue hecha para ser respondida. Sí, Dios no inventó la oración para no responderla. Solo que hay veces la respuesta de Él es sí, hay veces la respuesta de Él es no, hay veces la respuesta de Él es espera. Así que de alguna manera Él nos va a responder. La oración fue hecha para ser respondida. Así que vamos a orar, vamos a entrar en oración un momento para que el Espíritu Santo unja esta transmisión, venga a sanar, que muchos de ustedes sean bendecidos, tocados, llenos del Espíritu Santo allá en vuestras casas. Así que preparémonos para orar al Señor. Soberano Dios y Padre que estás en el cielo, aquí estamos delante de ti, oh Señor. Padre, gracias. Gracias por permitirnos estar aquí una vez más en nuestra sede nacional, aquí en Bogotá. Eres tú, Señor, no nosotros. Es tu preciosa voluntad que estemos aquí una vez más para honrarte, adorarte y poder escudriñar tu palabra e impartir este conocimiento a tu pueblo. Señor, no somos dignos, no hay mérito ninguno en nosotros. Estamos aquí es por tu misericordia, por tu gracia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque aún en medio de nuestras debilidades, aún en medio, Señor, de nuestra ignorancia, tú te glorificas, tú nos edificas, nos fortaleces. Gracias, Padre. Gracias por este amigo, a esta amiga, a este hermano que nos ve a través de esta transmisión. Gracias, Señor, porque sé que hoy tu Espíritu Santo los va a bendecir allá en casa, y quizás más tarde cuando vean este video, Señor, tu Espíritu Santo hará cosas gloriosas a través de la palabra, a través de la oración, a través de la alabanza. Glorifícate, Señor. Me presento ante ti para que unjas esta transmisión, úngela, unge nuestra voz. Danos revelación de tu palabra, Espíritu Santo. Danos el rema, porque tenemos el logo aquí, la palabra escrita, pero sé que hay un trasfondo espiritual que es lo que nos edifica. Edifica tu pueblo, Señor. Edifica nuestra vida. Fortalécenos. Queremos beber de ti. Queremos ser fortalecidos, llenos de tu Espíritu Santo hoy, Señor, porque cada día necesitamos beber de ese arroyo espiritual. Oh Señor de gloria, aprovecho este momento, Señor, para presentar las peticiones de cada persona, Señor. Quiero presentar, Señor, al que está enfermo en este momento, al que está, Señor, allá en casa, quizás doliente, con cáncer, con SIDA, con enfermedades terminales. ¿Cuántas personas, Señor, están de esa manera sufriendo en este preciso momento, Señor?
Tenga misericordia, Señor. Tenga misericordia. Visita, Señor, esos hospitales, esas clínicas. Sí, Señor. Visita, Dios, esos lugares donde hay dolor, donde hay luto, donde hay muerte. Espíritu de Dios, solo tú puedes cambiar los diagnósticos. Tú eres soberano. Tú sabes lo que haces, Dios. Y tu palabra dice: clamen, clamen a mí, yo les responderé y les enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. Por eso te clamamos a ti, Señor. Espíritu de Dios, sopla a través de esta transmisión. Comienza a transformar corazones, a darle una oportunidad de vida a esa persona que está agonizando. Bendice los hogares, Señor, las familias. Sana a los enfermos, liberta a los endemoniados, Señor. Te alabo, Señor. Oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, fluye, fluye, fluye ahora. Fluye, Espíritu de Dios. Va tocando, va liberando, va rompiendo cadenas. Sí, Señor. Quizás nosotros podemos escribir un pedido, pero ya tú sabes, ya tú conoces cuál es la necesidad de cada persona, Señor. Por eso levanto mis manos aquí para pedirte misericordia, Señor. Perdona los pecados de tu pueblo. Perdona nuestros pecados, nuestras debilidades. Límpianos, Señor, porque todos los días venimos a la fuente de tu palabra, así como lo hacía el sumo sacerdote y los levitas que entraban en el tabernáculo e iban a la fuente de agua y se lavaban para entrar al lugar santo. Hoy venimos a ti para que nos limpies, purifica nuestra mente, nuestros pensamientos. Limpia, Señor, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Arranca todo lo que no es tuyo, Señor, aún las cosas que ni siquiera nos damos cuenta, esas cosas que nos son ocultas en nuestro carácter, en nuestra propia razón. Perdónanos, Dios, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Tú eres santo, Señor. Y aquellos que te sirven deben venir, Señor, a la santidad. Pero no nos podemos santificar a nosotros mismos, porque si nos santificamos a nosotros mismos, simplemente seríamos un religioso más. Porque esa es la religión, cuando el hombre se quiere santificar a sí mismo. No queremos santificarnos a nosotros mismos. Santifícanos tú, Señor. Produce en nosotros el querer como el hacer. Hazlo tú, Señor. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente. Revélanos tu palabra. Derriba argumentos. Todo lo que se levanta contra el conocimiento a ti, Señor. Derriba paradigmas en nuestra mente. Límpianos. Purifícanos, Señor. Queremos agradarte a ti, pero no con nuestras obras, no con nuestras propias justicias que son como trapo de inmundicia. Simplemente queremos agradarte, Señor, cuando tú implantes completamente cada día el carácter de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Es la única manera para poder agradarte. Sí, Señor, queremos agradarte. Vivir una vida, Señor, de acorde a tu palabra. Y por eso venimos hoy en oración, Señor, a ti. Porque tu palabra dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Y aquí estamos, Señor. Venimos a ti, porque como dijo el apóstol, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde? Solo a ti, Señor. Solo a ti, que eres la fuente de vida.
nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Padre. Te alabo, Señor, y bendigo cada persona que está entrando a la transmisión y quienes van a entrar. Bendigo a cada uno de ellos. Tócalos y libértalos, sálvalos para la gloria de tu nombre. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué precioso es dirigirnos al Señor con un corazón contrito y humillado, el cual el Señor no despreciará. Gloria al Señor. Seguimos saludando a los hermanos que entran a esta hora a la transmisión. Gloria al Señor, que con gozo nos escriben y a la expectativa para estudiar la palabra de Dios. Vamos entonces a entrar en la sexta parte de esta serie. Si usted se ha perdido las 5 primeras partes, no olviden, aquí en la página de Facebook IPDA Colombia, usted podrá ver, gloria al Señor, las primeras 5 partes de esta serie. Hoy entramos en la número 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, gloria al Señor, verso 16. En el programa anterior hablamos un poco sobre Lidia, esta mujer a la cual el Señor le abrió el entendimiento para que estuviera atenta para escuchar lo que Pablo decía. Esta mujer recibió al Señor Jesús y fue bautizada juntamente con su familia. Qué maravilloso. Y ahora vemos que Lidia, esta mujer de Tiatira, invita a Pablo y a Silas a su casa. Sí, versículo 15 de Hechos capítulo 16 dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Eso es hospitalidad. Lidia era una mujer pudiente. No olviden que ella vendía telas, ¿no?, de púrpura. Y eso da a entender que era una mujer que tenía su negocio y era una mujer pudiente, y ella quiso honrar al hombre de Dios, a los hombres de Dios quienes estaban realizando su viaje misionero. En Hechos capítulo 16, versículo 16, sucede algo mientras iban camino, gloria al Señor, a casa de Lidia. Aconteció que mientras íbamos a la oración, escuchen, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Ojo, no olviden que Lidia había invitado a Pablo y a Silas, a Timoteo, a casa. Quizás iban a orar, y mientras iban en camino, de repente les sale una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Existe el espíritu de adivinación, así como Dios muestra, hay veces el diablo adivina, ¿sí? Y muchos se confunden con esto. Existe gente que adivina, gente que te lee las cartas, el tarot, o usa el horóscopo, o hay diferentes medios, y confunden la gente y hasta dicen que es Dios, y hasta tienen la Biblia en sus consultorios. No se dejen engañar, amados. El problema es que la gente de hoy en día, Pastor Iván, a la gente le gusta que le digan el futuro. El ser humano es, no sé si expresarlo así, es apasionado por el futuro, que le diga qué va a pasar. Por eso la gente es muy dada a la brujería, a la hechicería. Que léame la mano, que léame el tabaco. ¿Por qué? Porque la gente le gusta eso. La gente no puede confiar en Dios. El salmista David
dijo: Señor, en tus manos están mis tiempos. Punto. Nosotros estamos en las manos del Señor. Mi futuro está en las manos del Señor. Pero hay una tendencia humana de querer saber qué va a pasar, el futuro, a dónde debo ir, qué tengo que hacer. Y por eso es que hoy en día la brujería genera cierta ganancia a ciertas personas. Y la Biblia dice que esta mujer le daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Así es, Pastor José Manuel. La preocupación de aquellos amos era porque, como decimos nosotros a los criollos, sí, se les iba a ir la gallinita de los huevos de oro, ¿sí? Y Lidia, gloria a Dios, era una mujer, gloria a Dios, que había invitado a los apóstoles, gloria a Dios, a su casa, ¿sí? Y aquella mujer, gloria a Dios, que tenía espíritu de adivinación, quizás fue en el momento preciso, porque Dios prepara todo, ¿sí o no, pastor? Dios prepara todo. Y hoy en día vemos muchas personas, como usted lo dice, que se preocupan por el futuro, que están pendientes quieren averiguar qué va a pasar mañana, qué va a acontecer. Pero, pastor, si nos damos cuenta en la palabra de Dios, Dios nos revela todo lo que va a acontecer, pero aún así la gente no cree, ¿sí o no? Es la así, verdad. Es así, Pastor Iván, pero repito, hay una tendencia. Por eso en las iglesias cristianas hay lugares donde solo no se predica, solo se entregan profecías y revelaciones. Y la gente es apasionada por eso. ¿Qué Dios dice? ¿Qué me dijo Dios? ¿Y qué reveló? La gente es apasionada. Hay gente que lo llama a uno para pedir oración y cuando uno termina de orar, le dicen a uno: pastor, ¿y Dios qué le dijo? ¿Y qué va a pasar? Es porque es una tendencia humana. Es más, las iglesias que adoptan esa clase de metodología se suelen llenarse más, se llenan más, tienen más adeptos. ¿Por qué? Porque la gente a veces no quiere compromiso con Dios, sino que le digan el futuro. ¿Me entiende? Que revelación y que el Señor me dice. Hay gente que solo eso y no predican la palabra. Señores, la palabra de Dios es la revelación más perfecta. Si tienes la palabra de Dios, aleluya, la bendición de Dios está garantizada en tu vida de acuerdo a su bendita voluntad. No necesito que alguien me diga mi futuro. Ahora, si el Señor me lo quiere hacer saber, bueno, Él buscará un medio de tal manera que me lo hará saber, pero no voy a estar apasionado, porque cuando usted se apasiona por eso, es ahí donde vienen los falsos profetas y usted cae en la trampa, donde te dicen que te va a llegar un carro, que te vaya a dar una casa y te piden dinero y usted no puede dejarse confundir. Bueno, la Biblia dice que esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Y esta, siguiendo a Pablo, versículo 17, y a nosotros, acuérdense que aquí hay algo interesante. Aquí el autor del libro de Hechos ya comienza a ser parte de los escritos. Dice, está hablando de la muchacha de adivinación, siguiendo a Pablo y a nosotros. Ya entra Lucas, porque Lucas, el médico, fue el escritor de Hechos. Los eruditos dicen, Carlos, que en la visión que Pablo tuvo para ir a Macedonia, muchos dicen, no está afirmado, que Pablo vio a Lucas. Muchos dicen eso, que era Lucas el que vio en la visión. No podemos afirmarlo, pero ya entra aquí el que escribió, dice, él se incluye, dice, y a nosotros, dice. Continuemos, dice, y daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Escuche, el diablo hablando por la boca de la muchacha que tenía adivinación. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. Aquí nos vamos a detener hoy. ¿Están listos? Aquí nos vamos a detener hoy, porque aquí hay algo interesante.
el diablo predicando. El diablo predicando. El diablo dijo la verdad. Dijo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. O sea, Silas, Pablo, Timoteo, Lucas. El mismo diablo confirmando. Ahí van los hombres del Dios Altísimo, quienes anuncian el evangelio de salvación. Y en el versículo 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Oiga, esto desagradó a Pablo. En otro dice, uy, el diablo está hablando bien de mí. El diablo me está echando flores. Pero con Pablo no pudo. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y Pablo no se dejó echar flores del diablo. Aunque el diablo estaba diciendo una verdad, Pablo no iba a permitir que el evangelio fuera predicado por un demonio. Jamás. La sabiduría del evangelio tenía que provenir de la fuente del Espíritu Santo, no de un poder diabólico. Vamos a profundizar aquí. Pablo quedó desagradado, y dice la Biblia, versículo ¿qué? 18. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo reprendió al diablo que estaba hablando bien de él, de Silas, de Timoteo. Oiga, ¿por qué Pablo no permitió que el diablo siguiera alabándolos o ayudándolos? Porque los estaba ayudando. Oh, estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo no iba a permitir que un poder demoníaco se mezclara y ayudara a la evangelización. Esto hubiera sido un escándalo. La gente hubiera dicho, pero tienen alianza con los demonios. Tienen alianza con los adivinos. No se confundan. Los brujos de hoy en día te dicen Dios te bendiga, ¿o no? Usted prende la radio y un montón de programas de brujos y te dicen, tenga fe en Dios, pero lleve la piedrita de la suerte, que eso Dios lo va a ayudar. El diablo sabe mezclar y quiere poner verdades en medio de mentiras y mentiras en medio de verdades. El diablo es astuto y él sabe cómo mezclar la verdad y la mentira, y la gente es tan ignorante que escucha a un brujo y dice, pero el brujo dijo que Dios me iba a ayudar, pero tenía que comprar la vela, y la vela tal, o el riego tal. Pablo no iba a permitir que el evangelio se mezclara con la adivinación, Carlos. Bueno, pastor, sí, esto me hace recordar también, hace un cuanto tiempo atrás, unos años, un famoso presidente en Latinoamérica, un siervo de Dios, anunció su muerte. Inmediatamente cuando él anunció su muerte, salieron unos tarotistas en las redes diciendo lo que el siervo de Dios había dicho. Y me hace pensar pues que Satanás, a través de esta muchacha, lo que quería era de una u otra forma llevarse las primicias. O sea, al decir ella, declarando el Espíritu a través de la boca de esta muchacha, que estos eran hijos siervos del Dios Altísimo, podía tomarse la gloria, la gente pudiera decir, confundirse, mira, estos hombres son siervos de Dios porque aquella muchacha dijo que ellos eran siervos de Dios, y así que después que se vayan ellos, eso me imagino yo, vamos a consultarla a ella, o sea, creando un poquito de fama a Satanás para quedarse luego con todo, en este caso, vamos a decirlo así, el motín. Pero Satanás siempre va a tratar de confundir a la gente, tratando de llevarse la gloria e imitando también a Dios, pastor. Vamos al libro de Lucas, Pastor Iván, capítulo 4, versículo 41. Esto le pasó al Señor Jesucristo también. ¿Ustedes creen que le pasó solamente a Pablo? El Señor Jesús también pasó por esto. Sí.
Lucas capítulo 4, verso 41. A ver, ¿qué dice? Dice así: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar. Escuchen eso. Repita de nuevo. Al Señor Jesús también le pasó lo mismo. Otra vez. Gloria a Dios. Dice: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres Hijo de Dios. Pero él los reprendía. No, tú eres el Hijo de Dios. Ajá. ¿Pero él qué? Pero él los reprendía y no los dejaba hablar. Jesús los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Jesús no iba a permitir que un demonio le hiciera propaganda. Vamos a mirar dos principios acá. Número uno, así como el diablo quiso aponderar a Pablo y al Señor Jesús, el diablo puede usar personas que te va a decir: uy, hermanito, usted es muy usado por Dios. Uy, hermanito, usted sí canta bonito, no hay otro como usted. Y puede que sea verdad, pero el diablo puede usar eso para producir vanagloria en el corazón de la persona. Tenga cuidado cuando alguien use lisonja. Eso se llama lisonja. Cuando alguien te alaba, está bien, es bueno uno resaltar las cualidades, pero hay veces que el diablo usa eso para producir en usted orgullo. Uy, hermanito, usted sí predica bonito. Uy, usted sí canta bonito. Uy, usted, ojalá usted fuera el pastor de la iglesia. Porque, por ejemplo, yo fui evangelista mucho tiempo. Los evangelistas son muy diferentes a los pastores. El evangelista llega y predica, echa fuera demonios, sana enfermos, y Cristo viene y la gente aplaude. ¡Aleluya! Y cuando termina el culto, la gente viene y te dice: ay, ojalá usted sea mi pastor. Ay, ojalá usted sea mi pastor. Y la gente no valora a su pastor, porque el evangelista, como el evangelista le siguen las señales, entonces a la gente le gusta eso y vanagloria al evangelista, reduce al pastor, y el evangelista levanta pecho y dice: wow, aquí me quieren como pastor. Y aquel se deja llenar de vanagloria. Eso pasa en las iglesias y la gente no valora a su pastor, que es quien consolida, quien enseña. Cada cual tiene un rol diferente. Pero repito, hay gente que se deja usar por el diablo. Si usted va a resaltar la capacidad o el talento de alguien con mucha sabiduría, dígale: hermano, el Señor te usa. Gloria a Dios. Gracias a Dios, porque Él es quien lo hace. Así que siga orando para que el Señor te siga usando. Siempre colocando a Dios al frente. No permita que nadie venga con lisonjas a hacerte sentir lo que no eres, porque sin Cristo no eres nada. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer lo que hacemos. Eso es lo que pasa hoy en día. Por eso mucha gente tiene un alto concepto de lo que no tiene. Tienen más alto concepto, dice Romanos, de lo que no tienen. Y el día que les toque bajar de nivel, dividen la iglesia, se rebelan, porque de tanta lisonja los llevaron a la luna y después suben como palma y caen como coco, porque estaban llenos de vanagloria. Hay gente que es muy vanagloriosa porque están acostumbrados a la lisonja, a que les den la palmadita en la espalda y le digan: uy, usted es un gran siervo de Dios. Hermano, la gente puede decir mucho, pero yo creo que el mejor criterio es Dios. Puede decirlo de nosotros. Si Dios lo dice, bendito sea Dios, porque de la gente puede venir cualquier cosa. Entonces, el apóstol Pablo y el Señor Jesús, cuando los demonios hablaban y decían: siervo de Dios Altísimo, a Jesús le dijo: tú eres el Hijo de Dios, cállate. Y no permitió que la lisonja y la vanagloria, y aunque era una verdad, no lo permitieron. Pablo no lo permitió, el Señor Jesús no los dejó hablar.
Y eso es un principio que quiero resaltar. Principio número 2. Aquí viene lo bueno. Principio número 2. Esto es algo muy importante, porque en una ocasión, por ejemplo, vamos a Marcos capítulo 5, verso 5. Marcos 5, 5. Vamos a la Biblia. Escuchen esto. Dice, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Esto aquí está hablando del endemoniado gadareno. Ojo, el endemoniado gadareno, un hombre que dormía en los cementerios, vivía desnudo, y Jesús va a liberarlo. ¿Qué pasó? Repita de nuevo. Dice, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Continúe. Versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos. Cuando el demonio, los demonios que estaban en él, vieron a Jesús que venía, ¿qué pasó? Corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Aquí. Entonces Jesús le hace una pregunta. ¿Cómo te llamas? Ya les voy a decir por qué Jesús le preguntó. ¿Y qué le responde el demonio? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Pare ahí. El Señor Jesús no consultó a los demonios. Jesús interrogó al demonio. Una cosa es interrogar y otra cosa es consultar. Ojo, hay personas, usted llega a una iglesia y usted encuentra gente que está haciendo liberación y comienzan a consultarle al diablo. Diablo, ¿quién está en pecado? Y el diablo comienza, ay, este tal. Oiga, los demonios no son para consultar. Hay ministros que les gusta consultar a los demonios, y los demonios no es para consultar. Jesús no consultó al demonio. Jesús lo interrogó y le hizo una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué Jesús le pregunta cuál es tu nombre? Les voy a decir aquí un misterio. ¿Están listos? Prepárenme Colosenses capítulo 2. Jesús aún no había muerto en la cruz. El diablo tenía cierta autoridad, la autoridad que le fue arrebatada a Adán y a Eva. Tenían completamente tomado el control. Acuérdese que solamente fue que después que Jesús murió en la cruz, Jesús dijo, toda potestad me es dada, ¿dónde? ¿Cómo? En el cielo y en la tierra. No lo escucho. En el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Ojo, solo fue que después que Cristo murió en la cruz. Antes de la muerte de Cristo, aún el diablo tenía cierta potestad, ojo, en la tierra. Entonces, los demonios estaban en una especie de mentira, en una especie de camuflaje. Repito, Jesús todavía no había muerto en la cruz. Por eso Jesús le preguntó, ¿quién eres? Porque Jesús estaba en la tierra. Y Jesús tenía 100% humanidad y 100% deidad. Pero en la humanidad de Cristo, Jesús le pregunta, ¿quién está ahí? ¿Por qué? Porque aún los demonios no habían sido exhibidos. Los demonios fueron exhibidos y sacados de su escondite después de la muerte de Cristo. Por eso Jesús, para echarlos fuera, tenía que ver quiénes estaban ahí, para identificarlos y echarlos fuera. Colosenses 2, verso 14 y 15 aclara esto. Escúcheme, lea. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Continúe.
y despojando a los principados Mire lo que hizo Jesús en la cruz. Despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, los exhibió, los sacó de su escondite. triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, los exhibió, los sacó de su escondite, de la potestad que tenían. Esto es profundo, esto es profundo. Por eso es que después de la cruz usted nunca va a ver a un apóstol hablando con un demonio. Nunca. Mire, lea la Biblia, en el Nuevo Testamento usted nunca va a encontrar un apóstol diciéndole: demonio, ¿cuál es tu nombre? No, porque ya estaban exhibidos. Así que si usted, pastor, ministra liberación, usted no tiene por qué estar consultando al demonio ni preguntándole: ¿usted quién es? Usted no es Jesús. Jesús preguntó antes de morir, ya después de la muerte de Cristo. Usted no tiene por qué estar consultando ni hablando con demonios. Porque hay gente que es así: demonio, habla, ¿qué quiere hacer con ella? Pues de lógica, la quiere matar. ¿Para qué vino el diablo? Juan 10:10, ¿qué dice? ¿Vino para qué? Para destruir. Matar y destruir. No consulte demonios. No interrogue demonios. Ay, demonio, ¿y de dónde viene usted? Y demonio, ¿esa iglesia es del diablo o es de Dios? Hermanos, no sean ilusos. Porque por ahí hay neófitos. Agarran un demonio y se manifiesta y comienzan: demonio, ¿a usted le gusta el pantalón? Demonio, ¿a usted le gusta esa iglesia? Demonio, ¿y ese pastor es de Dios? ¿Qué hace usted consultando a los demonios, hermano? ¿Qué hace usted interrogando? Échelo fuera. Yo conocí un hombre que decía: demonio, ¿usted está viendo lo que hay en mí? Demonio, ¿yo soy de Dios o soy del diablo? Pues claro, el diablo: eres de Dios, vanagloriándolo. Hermano, ahorita en el tiempo de la gracia no podemos estar consultando demonios ni hablando con los demonios. Deje de estar preguntándole al diablo que si fulano es del diablo, que si sutano, que si esto se puede. No le consulte. ¿Cuál es nuestra fuente de consulta espiritual? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La Biblia. ¿Quién habla más la verdad? ¿Un demonio o la Biblia? La Biblia. Entonces, repito, por ahí hay grabaciones, por ahí hay pseudopastores, pero no son ni pastores, que se la pasan criticando el ministerio y hablando mal, y agarran los demonios y los ponen a hablar. Eso es espiritismo. Cuando usted habla con un demonio, es espiritismo. Eso es una rama de la hechicería. Pastores que me oyen, hombres de Dios, si un demonio se manifiesta, no hable con él, repréndalo en el nombre de Jesús y échelo fuera. ¿Usted vio a Pablo hablando con el demonio? Pablo dice que se volteó y ¿qué? Lo reprendió, lo echó fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Y la muchacha que tenía espíritu de adivinación quedó libre. Pablo no se puso a consultar. Pablo no se puso a hablar con el demonio. Jesús los reprendía. ¿Y por qué les preguntaba antes de morir? Porque aún no habían sido exhibidos. Estaban en su fortaleza. Pero ya cuando fue a la cruz, los exhibió públicamente. Por eso no hay demonio que se oculte. Gloria a Dios. No hay demonio que se oculte al poder de Dios. Llámese como se llame. Ahora, yo voy a aclarar algo acá. Escúcheme y hablo con autoridad. Esa cuestión de que hay el demonio de María Leonza, hay el demonio el Negro Felipe. Oiga, el demonio es demonio. Esos nombres se los pusieron los mismos brujos. Yo no sé cómo hay iglesias que dicen: ahí va a salir un demonio llamado, ¿cómo? La India Rosa. La India Rosa. ¿Qué hace usted repitiendo los nombres que los mismos brujos le dan a los demonios? Esos nombres no están en la Biblia. La Biblia dice Indio Guataipuro. La Biblia dice María Leonza. No, señor. La Biblia dice Negro Felipe. La Biblia dice demonio Palomachira, un ejemplo. La corte satánica. El demonio de la corte satánica. No use nombres que los mismos brujos bautizan los demonios con esos nombres. Y veo pastores y veo ministros que agarran los nombres
de los mismos brujos que le ponen a los demonios y los nombran en la iglesia. Hermano, diablo es diablo. Diablo es diablo. No se ponga con esos misterios, porque eso no es de Dios. Ay, aquí está el demonio de la calavera. Ay, aquí está el demonio del varón del cementerio. Todos esos nombres los ponen los brujos a los demonios, porque no está en la Biblia. ¿Quiere saber cómo la Biblia le llama? La Biblia tiene nombres. Dice la Biblia, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí están los nombres. El hombre fuerte. Son nombres bíblicos que la Biblia le da a los demonios. Pero que Bomba Gira, que María Leonza. Ayúdeme, Pastor Alfredo, ¿qué otros nombres le ponen por ahí a los demonios? Que San Gregorio Hernández. Ay, va a salir San Gregorio. Hermano, no le ponga nombres los mismos que usan los brujos. Eso es falta de sabiduría, eso no es bíblico. Échelo fuera en el nombre de Jesús y no se ponga a consultar. Aquí en Colombia sucedió un caso de un hermano que se puso a hablar con un demonio y le preguntó: demonio, ¿cómo estoy yo delante de Dios? Y el demonio le dijo: tú ya no tienes salvación, tú eres mío. Y el hermanito se puso a llorar. Se bajó del altar y se puso a llorar porque el demonio le dijo que él era de él. Hermano, no consulten los demonios. Los demonios no es para hablar con ellos, no es para interactuar con los demonios. Échelo fuera. Ya están exhibidos. Usted no necesita saber quién está ahí metido. Usted tiene el poder de Dios. Estos son principios, Pastor Iván. Principios para poder tener una vida en victoria en la parte espiritual. Así es, Pastor José Manuel. Lamentablemente sí, antes lo hacíamos porque, como dice la palabra del Señor, estábamos ciegos. Pero por eso la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿sí? Pero hoy en día, mis amados hermanos, por eso es que estudiamos la palabra del Señor, para cada día aprender más, ¿sí? Hay personas que todavía, gloria a Dios, están en estas cosas, consultando a los demonios, a ver si se encuentran bien delante de Dios. Es más, o no. Los brujos usan un método que se llama los mediums. ¿Qué hace el brujo? El brujo llega y se sienta y que el demonio se meta en el cuerpo y se hace pasar por un ser que ya falleció. Esos son métodos espiritistas. Entonces, amada iglesia, ustedes no permitan que esto suceda. Hay que confrontar. Esto es doctrina, señores. Esto es doctrina. No podemos permitir que entre el espiritismo dentro de la iglesia. Yo ya vi lugares donde colocaban a las personas poseídas a pedir ofrenda y el demonio con el alfolí y de repente alguien ofrendaba y le colocaban el billete en la cabeza y el demonio gritaba. Entonces eso incentivaba a los demás a ofrendar, que porque la ofrenda quemaba al diablo. Oiga, eso es antibíblico, eso no se hace. Ahora, el aceite que se usa en la iglesia para ungir los enfermos, yo no puedo usar el aceite ungido y echárselo a un demonio, porque hay gente que llega a la iglesia: pastor, deme aceite santo porque hay un demonio allá en la casa. ¿Quién dijo que el aceite es para quemar los demonios? Jesús dijo: en mi nombre, ¿qué? Ayúdame, Carlos. En mi nombre echarán fuera demonios, dice el Señor Jesús. En mi nombre echarán. No dice échele un baldado de aceite encima, nada de eso. En mi nombre. No dice póngale la ofrenda en la cabeza. Ahora, otras que usan. Otros usan los gritos. ¡Ah, salga, diablo! Mira, al diablo no le tiene miedo al aceite. El diablo no le tiene miedo a la ofrenda. El diablo no le tiene miedo a sus gritos. Es una vida de obediencia en Dios. Cuando eres obediente y con la unción del Espíritu Santo, sea cual sea
llámenlo como lo llamen, se tiene que ir. Se tiene que ir, Iván. Así es, Pastor José Manuel. Me acordé de una ocasión, estábamos orando un grupo de hermanos por un joven, ¿sí? Y el joven orábamos y ¿sabe qué hizo aquel demonio? Nos rapó una de las Biblias y se la puso en el pecho y dijo, mire, esto no me hace nada, no me hace nada, ¿sí? Y hay personas que piensan, como usted dice, no, que es que échele aceite. Es más, ahí en ocasiones hay hermanos, hermanas que el pastor está orando por liberación y le gritan al pastor, pastor, échele aceite para que salga, quémelo con aceite, Imagínese, pastor. es herejía, es una herejía. El aceite no es para echarle a los demonios, ni los gritos, ni tampoco los nombre como lo nombra los brujos. Te vas en el nombre de Jesús, no los consultes, no los interrogues, no necesitas interrogar, no necesitas vanagloriar tu ministerio, porque esto pasa hay veces. Le preguntan al diablo, diablo, ¿esta iglesia de quién es? ¿Por qué el diablo tiene que decir que esta iglesia es de Dios? Si Pablo no permitió que el diablo lo vanagloriara, porque el diablo, ¿qué le dijo allá a través de la muchacha de la adivinación? Oh, estos hombres son ¿qué? Siervos del Dios Siervos Altísimo. de Dios Altísimo. Pablo no lo permitió. ¿Y por qué hay gente que agarra a los demonios? Demonio, esta iglesia es de diablo o es de Dios. Y el diablo dice de Dios. Y la gente aplaude lo que el diablo dice. ¿Quién es el diablo para vanagloriarla o evangelizar o para afirmar que una iglesia es de Dios? Y aunque sea de Dios, él no tiene autoridad. No permita que el diablo venga a mezclar y hacerse pasar como un evangelista más, porque eso es lo que muchos hacen. Y muchos dicen, sí, ven, mire lo que el diablo dijo, esta iglesia es de Dios y aquella hermanita es del diablo. Hermano, que se acabe esto, porque eso es una completa herejía, un completo desorden dentro de la obra del Señor. Y todo esto nace de gente que no lee la Biblia. Repito, después de que Cristo muere, usted no va a encontrar ningún apóstol hablando con demonios, ni diciéndole cuál es tu nombre. No hay. Los expulsaban y los echaban fuera, porque ya están exhibidos. Fueron exhibidos cuando Cristo murió en la cruz. Están derrotados. Simplemente en el nombre de Jesús los echamos fuera. Es más, no tenemos que hablar con ellos, porque es que la palabra de Dios es tan... Vamos al libro de Judas. Libro de Judas, capítulo 1, verso 9. Porque hay gente que se pone a jugar con eso. Dicen, yo soy más poderoso que el diablo. Mire, hermano, tenga cuidado. Usted quizás está sobre Satanás porque tienes a Cristo. Pero usted solo, acuérdese que el diablo es un ser que tiene poder, un poder limitado, pero lo tiene. Y es mayor que nosotros. ¿Por qué somos mayor que él? Porque tenemos a Cristo. Pero ¿qué dice Judas capítulo 1 verso 9? Escúcheme, Judas, libro de Judas capítulo 1 verso 9. ¿Qué dice? Léalo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahí está. El arcángel Miguel, señores, no se puso a proferir maldición contra el diablo, no se puso a insultar al diablo, lo que hacen muchos. A ver, diablo, venga, se ponen a desafiar, véngase que usted no puede contra mí. Usted no puede desafiar los demonios. Ni siquiera el arcángel Miguel se puso allá de vanaglorioso. Es que yo soy un arcángel, venga acá, miserable, nada. Que dijo, el Señor te reprenda. Pero ¿qué hacen los neófitos de hoy en día? Ponen a los demonios a levantar las manos, a saltar, y ponen a hacer un montón de, no sé cómo decirlo, de situaciones que realmente da hasta vergüenza ajena. Y yo lo digo, hermanos, ¿sabe por qué lo digo? Porque yo lo hice y por eso puedo predicarlo, porque cometí ese error.
Pero gracias a Dios que cada día nosotros podemos mirar la Escritura y darnos cuenta de cosas que tienen que cambiar. Porque qué fácil, gloria a Dios, es predicar algo que uno no ha vivido. Pero yo viví esto, Carlos. ¿Por qué? Porque me fue impartida esa enseñanza. ¿Y qué hacíamos? Hacíamos cosas antibíblicas con los demonios y mucha gente no se liberó por eso. Otros se fueron liberando por la gracia de Dios, pero hicimos el método antibíblico. Entonces hay que reconocer, eso es humildad. Debo reconocer, y muchos tienen que reconocer, que eso se hizo en tiempos de ignorancia. Estoy hablando por nuestro ministerio, pero quizás en otras iglesias esté pasando esto. Eso se tiene que ir acabando. No podemos hacer un espectáculo con los demonios. No podemos hacer espectáculo. Hay veces dejamos que no sea Dios el centro de atracción, sino los demonios. ¿Qué pasa hoy en las iglesias? Se manifiesta un demonio y le ponen en el micrófono para que el grito del demonio salga por las bocinas de la iglesia. ¡Ah! Y la gente se asusta y dice, ¡uy, qué poder! Y dejamos que el diablo tome ¿el qué? El centro del culto. El centro del culto. ¡Uy, el diablo gritando! Hermano, no permitamos que el diablo sea el que tome el centro del culto. El centro del culto, la atracción del culto, ¿quién tiene que ser? Jesucristo. Cristo, no un demonio, no un espectáculo. Echémoslos fuera. Que vomiten esa brujería fuera en el nombre de Jesús. No les pongamos micrófono, que no salgan su voz por las bocinas, para que la gloria de Dios sea la única que la gente aplaude y exalte. Son cosas tan pequeñas, quizás que se nos saltan en el camino, pero cuando venimos a la Biblia nos abre los ojos y dice, ¿qué están haciendo? No podemos hacer espectáculo. Pablo no hizo espectáculo con esta muchacha, simplemente se volteó y lo echó fuera. Cuando Jesús fue a reprender al endemoniado gadareno, Jesús lo reprendió y expulsó los demonios a los cerdos. Esto es otra enseñanza, porque Jesús envía los demonios a los cerdos. Después les estaré dando la exégesis del por qué. Pero Jesús siempre expulsaba, no hacía espectáculo con los demonios, simplemente los echaba fuera. No permitamos que en la iglesia del Señor los demonios sean el centro de atracción. Entonces, qué interesante esto, señores. ¿Cómo aprendemos del apóstol Pablo? ¿Cómo no permitió que un demonio lo vanagloriara? No permitió que el demonio predicara. No, eso no te corresponde a ti. Eso no te corresponde a ti, porque el diablo siempre quiere imitar. Repito lo que usted decía. Si Pablo no reprende ese demonio, la gente, ¿qué hubiera hecho después que Pablo y Silas se hubieran ido? Hubieran consultado a la divina, diciendo, oiga, mire, esta mujer tenía razón, estos hombres eran del Dios Altísimo. Y yo le digo a quien quiera que me vea, no se deje confundir. Hay gente que te nombra a Dios, pero la fuente no es de Dios. No se dejen confundir. Si usted llega a una iglesia y te dicen, mire, te vamos a dar la rosa ungida porque Dios te va a bendecir, aunque te nombren a Dios, examine la fuente. Examine la fuente. Escuche, escriban todos, hay que examinar la fuente de la información. Porque te pueden nombrar a Dios, te pueden nombrar la Biblia, pero viene de una fuente diabólica. Porque vamos a ungir el agua. Vamos a ungir el agua. Porque la Biblia dice, bendeciré tu pan y tus aguas y quitaré toda enfermedad en medio de ti. Ojo, y te nombran a Dios y te dan un agua, la cual usted tiene que pagar, y cometes el pecado de la idolatría. Estás colocando la confianza en un objeto. Pregunta, si Dios sana, ¿necesita un objeto para sanar? Dios es completamente y suficientemente poderoso para sanarte sin necesidad de un objeto, sin necesidad de nada. Una vez alguien me dijo, pastor, lo que pasa es que Jesús
escupió en tierra e hizo lodo. Entonces vamos a hacer lodo y vamos a untarle lodo a la gente para sanar. Cada milagro de Jesús fue una enseñanza que nos estaba dando. Fue Él quien lo hizo, Él. Nosotros no somos Cristo. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús cuando le puso lodo en los ojos del ciego? Los milagros de Cristo no se pueden interpretar únicamente de manera literal. Hay un trasfondo espiritual. Aunque sanó el ciego, nos estaba dando una realidad. Cuando Él escupe, es su palabra en el lodo. Nosotros somos polvo de la tierra. Su palabra en el polvo de la tierra abre nuestros ojos espirituales. Esa es el trasfondo espiritual de ese milagro. Su palabra en el lodo, que somos nosotros, abre nuestros ojos espirituales. Cuando la palabra de Dios viene a nosotros que somos simplemente polvo, esa palabra abre nuestros ojos del entendimiento. ¿Están viendo? Esto es precioso. Cada milagro tiene un trasfondo espiritual, pero no es para que comencemos a untarle tierra a todo el mundo. Porque hay gente que agarra la Biblia de manera literal y comienzan a hacer un poco de truanerías, un poco de herejías, y se vuelve un centro de fetichería dentro de la iglesia, porque agarran los textos fuera de contexto y ponen a que la gente crea en objetos y en cosas y no poner la fe directamente en Cristo, Carlos. Sí, hay que tener mucho cuidado, pastor, creo, porque mucha gente va a caer en la superstición. Si pasas por la escalera 5 veces va a ser sano. Si brincas la silla, mira, corre aquí hasta allá 4 veces, vas a caminar, vas a X. Nosotros sabemos que, como dice el pastor, no, yo quería anotar eso, pastor, con un lápiz, porque realmente es necesario que entendamos la palabra y que la escudriñemos de qué Dios nos quiere enseñar con cada milagro. Puede ser, pastor, también que de repente en la búsqueda que tú tengas con el Espíritu Santo, Dios te inquiete a hacer algo inusual. De repente Dios te dice, no, ponle la mano en la oreja, pero Dios va a tocar, va a sanar el pie, pero es en dirección del Espíritu. Pero si vamos a imitar las cosas que hizo el Señor de una manera como aplicando la brujería, entonces vamos a confundir a mucha gente. La gente no nos va a separar, no va a hacer una separación entre lo que es el pueblo de Dios y lo que es el pueblo del diablo. Entonces, totalmente. Ahora, ¿se imaginan esto? Esto pasó, se lo digo porque yo lo vi. La Biblia dice que Jesús, después que sanó al hombre enfermo, ciego, ¿a dónde lo mandó a lavarse? ¿Dónde? No escucho. Al estanque. Al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y allá fue y se lavó, se lavó y comenzó a ver. Esto es un trasfondo, esa agua que representa al Espíritu Santo, que es quien nos guía. Después que la palabra viene con el Espíritu Santo, que es, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua es símbolo también del Espíritu. Pero he visto iglesias donde compran una piscina, escuchen esto, compran una piscina y le meten aceite al agua y le dicen a la gente, tírese ahí o tome de esa agua porque ese es el estanque de Siloé. ¿Ah? Y sí, porque más de uno me está diciendo, pero yo me sané. Sí, se sanó, porque hay cosas que funcionan aunque la fuente no sea bíblica. Y ese es el problema. Ahí está el detalle, que esas cosas funcionan hay veces. Hay gente que se tira a esa piscina y se sana y dicen, ¡ay, sí es verdad! ¡Claro! Porque tu fe natural es tan tremenda que usted cree y pone su fe en Cristo y se lanza allá, pero usted comete un terrible error porque no lo está usando, no lo está haciendo, con la base bíblica, sino usando una fetichería. Entonces la gente llega a los cultos queriéndose meter al agua y no escuchan un mensaje, nunca se convierten porque la fe la han puesto en un objeto y no en Cristo. Ahí está el problema. ¿Que funciona? Sí. Ahora, algo interesante, porque más de uno preguntará, bueno, ¿fue Dios o no fue Dios? Sí, Dios obra en medio de la ignorancia de su pueblo, pero cuando el pueblo ya conoce la verdad y continúa en esa ignorancia, eso ya es pecado, eso es una ignorancia, eso es
fetichería. Hay gente, y de los que me están viendo, que ustedes allá en la pared cargan cosas que en las iglesias les han dado y la tienen ahí como un amuleto. No, ponga eso ahí que eso le va a traer suerte. No, ponga eso ahí que le va a traer dinero. Hay gente que tiene hasta versículos bíblicos en la billetera porque cree que ese versículo, si lo ponen en la cartera, les va a tener plata. Entonces estamos haciendo igual que los impíos. La Biblia dice que la palabra la tenemos que atesorar ¿a dónde? En la tabla de nuestro corazón. De nuestro corazón. O si no, no, yo cargo un versículo de prosperidad en la billetera y traigo otro de libramiento aquí en el cuello. ¿Qué es eso? La palabra tiene que estar en el corazón. Los demonios usan la Biblia, los brujos usan la Biblia para engañar a la gente. No, te voy a dar el Salmo 91 ungido con aceite. Oh, la gente es feliz. El Salmo 91 ungido con aceite, y a donde lo lleves habrá protección. No, Señor. La palabra tiene que estar en nuestro corazón. Ahí es donde hace efecto. Amuletos y fetichería con la misma Biblia, eso no es de Dios, Pastor Iván. Así es, Pastor José Manuel. Vivimos en unos tiempos donde todavía están usando estos métodos y, como usted dice, funcionan. En estos días me decía una hermana pastor, me voy de viaje porque tengo que irme con mi familia, pero yo quisiera que usted me regalara un poquito de aceite, me dijo ella. Entonces yo le dije, hermana, lamentablemente no se puede regalar el aceite. Yo le dije, porque usted está colocando los ojos en el aceite y no en Cristo Jesús, que es el que te hace la sanidad, que es el que te da la bendición. No es el objeto, como dice el pastor José Manuel, pero lamentablemente el pueblo de Dios se enseñó a esto. Por eso es que hoy en día, pastor José Manuel, muchas personas se fueron de la iglesia, porque venían era por lo que el pañito, por la unción, por lo que les daban, pastor. Ahí está, la Biblia dice, y por eso que esta gente, los dueños de la muchacha, porque la tenían como esclava, le generaba ganancia. Cuando el demonio se fue, perdieron la ganancia. Se les terminó la ganancia. Hechos capítulo 16, verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Claro, porque ya no podía adivinar. Cuando una iglesia es bíblica, quizás no va a generar las mismas ganancias. Por eso es que cuando alguien predica la palabra, señores, esto le va a traer problemas a quienes usan el evangelio como mercadería. Porque hoy en día se está usando el evangelio como mercadería para generar lucro. Pero cuando se predica la palabra, eso no genera lucro, no. Normalmente quien quiera ofrendar, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Yo vengo de una generación donde a la gente se le incentivaba a ofrendar. Mire, si usted ofrenda, le damos un frasquito de aceite. Si usted ofrenda, le damos un pañito. Pero esta generación de ahora es una generación bíblica que no necesita que le ofrezcan algo para dar, sino que dan porque aman la obra de Dios. Hay una persona aquí que hace una pregunta y dice, y cuando fue sanado Naamán en el río Jordán, ¿qué fue que lo sanó? Pues él dudó. ¿No fue su fe? No, fue la fe y la palabra profética que había salido del profeta Eliseo. Naamán, yo siempre lo he dicho, los milagros no siempre se necesita fe de la persona quien lo recibe. Hay veces viene por la fe de quien ora o por la gracia de Dios directamente. Naamán se sanó porque ya había una palabra salida de la boca del profeta Eliseo. Y Dios nunca iba a dejar caer la palabra de su siervo. Y por eso Naamán se sana. Y ese fue un proceso antiguo. Aún Cristo no había venido. Un proceso para que Naamán fuera procesado en su orgullo. Y quizás muchos agarrarán eso y dicen, mire hermano, voy a traerles agua del Jordán para que se echen así como Naamán se sanó, usted también. Y hay gente que va a Israel y mete un vaso allá en el río Jordán y traen agua para Colombia, un ejemplo, y le dice, mire, esta agua es del río Jordán, échese, tómesela. ¿Qué es eso? El agua no lo sanó, fue Dios quien sanó a Naamán. Pero antiguamente todo eso era sombra de Cristo.
Hoy ya tenemos las aguas, que es la palabra de Dios. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. No necesitamos objetos para creer en Él. No necesitamos estatuas. No necesitamos nada. Nuestra fe está directamente en Cristo Jesús. Qué precioso es esto. Ahora, repito, la Biblia dice, estamos analizando, repito, los viajes misioneros del apóstol Pablo, que los dueños de la muchacha, que la tenían como un instrumento, se alborotaron. Dice que fueron y mandaron a Silas y a Pablo frente a los tribunales judiciales. Versículo 20 dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Mentira, mentira. ¿Cuál alborota? A ellos les perjudicó. ¿Sabía usted que el evangelio perjudica a muchos? El evangelio perjudica al cantinero, ¿o no? El evangelio perjudica al jíbaro, al que vende droga, porque cuando una persona se convierte a Cristo, deja el alcohol, deja la droga, y eso ya no genera ganancia para quienes reciben. Por eso es que el evangelio es tan atacado, porque cuando el evangelio llega, cambia al borracho, cambia al drogadicto, ayúdenme, cambia a la mujer que vende su cuerpo, al jugador de las máquinas, el que está enviciado a los juegos de azar, ya no genera. Por eso es que el evangelio, el diablo odia, y hay gente que odia el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio causa una influencia tan grande en la vida de un ser humano, que los que odian el evangelio dicen, perdí uno más, porque esto les generaba alguna ganancia. Así estaban los amos de esta muchacha, bravos, y comenzaron a mentir contra Pablo y Silas, diciendo, vea, estos aquí están alborotando la ciudad. Mentira. ¿Cuánta gente se pone brava porque una iglesia hace culto y medio se escucha un ruido? Pero cuando hay una fiesta y ponen el equipo de sonido a alto volumen y borrachos, ahí sí no dicen nada. Pero cuando es un cántico y la iglesia alabando a Dios, la gente va y llama a la policía y demanda. Claro, tenemos que ser sabios, no podemos tampoco levantar el volumen y decir que el diablo está enojado, porque hay hermanos que son imprudentes, ¿no? Suben el volumen y no dejan dormir a los vecinos. Hay que ser prudentes, pero hay gente que a la verdad odia el evangelio y medio un ruidito que escuchen de una iglesia, llaman a la policía, demandan. Pero cuando es una fiesta donde hay alcohol, groserías, ahí sí la gente no dice nada. ¿Por qué? Porque el que no es de Dios odia las cosas de Dios. ¿Cuántos papás, cuántos padres dicen a su hijo, si el hijo está borracho, si el hijo es adúltero, no le dicen nada? Pero si se convierte a Cristo, ¿qué le dicen? Si te vuelves evangélico, no me hable, se me va de la casa. ¿O no? Cierto, sí, lamentablemente es así, pastor. Muchos padres quizás hasta piden la oración a una iglesia por los hijos, pero si los hijos se convierten, le hacen la guerra a los hijos. Entonces es necesario pues que la gente se decida. Yo creo que en torno a la esperanza que habla en el texto, pastor, es que la gente quiere creer en algo que ve. Si no ve, o sea, quiere creer en la rosa ungida, en el aceite ungido, en el agua ungida del Jordán, porque es lo que quiere ver, ¿no? Quiere ver. Entonces cuando ve que la gente puede ser que crea en algo, entonces se molesta, pastor. Exactamente. Voy a responder una pregunta. Me dice Mari Arango, me dice, una pregunta, pastores, soy cristiana, congrego en el movimiento misionero mundial. Mi pregunta es, ¿por qué cuando oran los pastores de Dios es amor, oran por las personas y las personas se caen atrás y les ponen una manta de colores? ¿Es bíblico o no? Te voy a responder, Mari. Quizás en tu ministerio, no sé si oran por liberación. Dios es amor es un ministerio de liberación. Y cuando una persona está poseída por demonios, sobre todo cuando hay brujería, el demonio suelta el cuerpo, y no en todas las ocasiones, pero en la mayoría la persona queda débil y cae al suelo, porque le tenía tan presionado, y es como una reacción del cuerpo a la posesión. El demonio suelta y la persona cae. Cuando Jesús fue a liberar al sordomudo, ¿no?
Dice que le tiró al piso. El demonio le tiró al piso y el muchacho quedó como muerto cuando Jesús lo liberó, ¿o no? Búsquenlo, por favor. Dice que quedó como muerto el muchacho. Quedó débil porque estaba poseído. Ahora, quiero aclarar, no todas las personas tienen que caer al suelo. No todas las personas tienen que caer al suelo, porque hay ministros de Dios que agarran a la persona y la empujan y hasta que no la tiran al piso creen que no se libera. Esto pasa, hermano. No toda persona tiene que caer. Es en algunas situaciones, sobre todo cuando hay brujería. La persona está tan poseída, se reprende al diablo, el diablo la suelta y la persona queda débil. Así como le digo, al Señor Jesús le sucedió lo mismo. Le explico lo de la manta. La manta puede ser de cualquier color. ¿Sabe por qué ponemos la manta solamente en las mujeres? Por ejemplo, hay mujeres que llegan a la iglesia y llegan en minifalda, o llegan en pantalones muy apretados y la persona cae al suelo. Hay veces en la liberación puede que quizás hay veces se le baja o la blusa se le sube. Entonces, por ética le tapamos, pero no tiene nada que ver con la Biblia. O sea, le ponemos una tela, una manta para cubrir su vergüenza, pero a un hombre no. Por ejemplo, o si viene una persona bien vestida no se le pone. Pero repito, en una iglesia entra de todo y personas se visten de diferentes maneras, entonces caen en la liberación y se les pone para cubrirles, pero eso no tiene nada que ver con la liberación y que hay unción en la tela, nada que ver. Entonces le respondo a Mari, ojalá haya quedado claro, porque esta obra, repito, maneja mucho el ministerio de liberación, porque hay mucha gente oprimida, hay mucha gente embrujada y muchos cristianos desconocen esto, pero la brujería existe, señores, daña, destruye, mata. Allá en Cúcuta trajeron una profesora de Venezuela y ella tenía como un cáncer en el estómago y solo salía una manchita en el estómago y estaba flaquita. Y cuando el pastor comenzó a orar, de la boca salió un murciélago pequeño. Fue en Cúcuta y los que están en Cúcuta saben que es verdad, porque eso fue delante de un montón de gente que estaba allí presente. Salió un murciélago pequeño del estómago de esa profesora. A partir de ese día la profesora quedó sana, sin cáncer. Los médicos no comprendían. Usted dirá, pastor, ¿cómo entró ese murciélago allá adentro? No sé, la brujería es terrible. Así que hay muchas iglesias que no reprenden demonios, no echan fuera, no oran por liberación, pero hay ministerios que sí. Ahora, no quiere decir que el de allá no sea de Dios. Cada cual conforme lo que Dios le da, Carlos. Yo creo que nadie puede juzgar quizás el transitar de una iglesia si no cree. Pues yo creo que cada quien estudia la palabra y es necesario que la gente se acople. Yo creo que si Jesucristo echó fuera demonios, nosotros debemos ser imitadores de Cristo, orar por los enfermos, poner las manos, imponer las manos también y echar fuera los demonios. Y si eso es bíblico, hay que practicarlo. No creo que nadie puede juzgar a una iglesia u otra porque no lo practica. Más bien, vayamos a la palabra sin juzgarlo, sin acarrear condenación, sin juzgar a esos movimientos, a ver si están acorde a la palabra, y entonces nos respondemos la pregunta a nosotros mismos. Entonces, yo creo que mucha gente nos está viendo porque está aprendiendo y creo que hacen esas preguntas es para salir de sus dudas también. Claro que sí, pero vea qué precioso, vea qué hermoso es escudriñar la Biblia. Y repito, vuelvo otra vez al tema. ¿Encontramos? Sí. ¿Qué dice la Biblia para que le quede claro lo que hablé hace un momento? Dice Marcos 9:26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió y él quedó como muerto. Ahí está, quedó como muerto. Cuando el demonio soltó, quedó allá tirado. El cuerpo se debilitó. Repito, no todas las personas tienen que caer, ¿no? Hay gente que se libera escuchando la palabra solamente. Hay gente que se libera a través de la alabanza. Eso es de acuerdo a la soberanía de Dios. Hay gente que no necesita caer.
Ahora, si usted va a ministrar liberación, ministro de Dios o siervo del Señor, no empuje a la gente. Hay veces que le agarran el pelo o la tiran al piso. Eso no es bíblico. Y si sucedió, por favor, perdone al que lo hizo. Perdónelo. Él no sabe. Está aprendiendo. Así que si a usted lo empujaron alguna vez en la iglesia, quizás la persona tenía buena intención, pero quería usar su fuerza y no la fuerza del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Qué precioso. Ya son 6 de la tarde, 35 minutos. Estamos terminando hoy la sexta parte de la enseñanza. ¿Cuántos están disfrutando la palabra? ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Cuántos están siendo edificados? Entonces vamos a quedar por aquí, porque aquí hay algo precioso que voy a explicarles en el próximo programa. Así que quedamos donde Pablo y Silas están frente al tribunal para ser juzgados por la familia de la muchacha que adivinaba. Estaban furiosos con Pablo y Silas porque se les acabó el negocito. Se les acabó el negocito. Y a muchos se les acaba el negocito y no pueden ya más usar el evangelio como mercadería. El evangelio no es para hacer mercadería, el evangelio no es para enriquecer a nadie, el evangelio es para hablar del reino, y si alguno quiere ayudar la obra, hágalo conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Pastor Iván. Así es, Pastor José Manuel. Así hace el Señor es soberano y hace como Él quiere, gloria a Dios. Nosotros debemos estar atentos a su palabra, gloria a Dios, atentos a lo que Él nos habla cada día, Pastor José Manuel. No estás solo, amigo, amiga, hermano, no estás solo. Dios está contigo, aún en los momentos cuando sientes que Él te abandonó por tus errores, es donde más Él está ahí contigo para restaurarte, para darte una nueva oportunidad. Él te ama con amor eterno, jamás te soltará, porque Él pagó un precio muy alto por ti. No crea que tus errores le harán desistir de su gran amor. Él está dispuesto a perdonarte, a restaurarte. Jamás nada de lo que hagas hará desistir a Dios del amor que te tiene. Qué precioso. Sentimos la presencia de Dios, Pastor Iván. Hay presencia de Dios aquí hoy. Así es, Pastor José Manuel. Gloria a Dios, así es. El Espíritu Santo de Dios ya ha empezado a moverse. El Espíritu Santo de Dios ya, mientras estábamos adorando, ha visitado tu vida en esta hora. Yo, gloria a Dios, podía sentir como el Señor estaba tocando corazones en esta hora, como personas allá detrás de esa cámara, detrás de ese celular estaban llorando, porque el Espíritu Santo de Dios los ha visitado en esta hermosa tarde, Pastor José Manuel. Amén. Así que vamos a orar. Allá en casa, pongan las manos sobre la enfermedad que tengas, o levanta tus manos por ese familiar o por tu necesidad. La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias por lo que hoy hemos compartido, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la edificación que hemos recibido hoy. Señor, sentimos tu presencia al hablar de ti, al cantarte. Pero también, Señor, tu palabra es poder. El apóstol Pablo dijo: no vengo a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas vengo a vosotros con demostración del poder del Espíritu. Señor, confirma tu palabra. Y te pido, Señor, que sanes a los enfermos que están viendo ahora esta transmisión. Yo no puedo hacer nada aquí, ni mis gritos, ni mi voz, ni mi léxico. Nada puede causar un milagro, solo mi fe en ti, Señor. Por eso te pido, Señor, úsame ahora por amor de tu nombre,
y toca, Señor, esta persona que está viendo ahora, allá en su celular, allá proyectado en su televisor o proyectado en la computadora, donde quiera que me vea, en la cárcel, en la clínica, en el hospital, en la casa. Espíritu de Dios, sopla allí y sana. Quita ese dolor, esa inflamación, sea de cualquier parte del cuerpo donde esté la enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo ese dolor. En el nombre de Jesús, Señor, tú pagaste el precio en la cruz. Por tus llagas fuimos sanos. Por tus llagas fuimos sanos. Señor, levanta a esa persona que está en la cama, enferma, con fiebre, con dolor. Señor, sana a esa persona con dolor en sus huesos. Dale vista a los ciegos. Dale, Señor, el habla a los mudos. Dale, Señor, a esta persona que no puede oír, destapa sus oídos. Toca ese tímpano, ese órgano auditivo. Obra maravillas. Toda gloria y honra es para ti, Señor. Sana a esa persona que no puede ver, sánala. Quita esa catarata. Quita, Señor, esa miopía. Limpia sus ojos. Señor, sana esa dentadura que se dañó. Coloca calzas en oro, en plata. Muelas que no están, tú las puedes poner también. Obra milagros en la dentadura, en la garganta, en los órganos del sistema digestivo. Sana los intestinos, quita todo estreñimiento, todo problema en el colon, en el hígado, en el páncreas. Sana, Señor, el esófago de esa persona. Señor, quita toda gastritis, toda úlcera, todo cáncer en el estómago. En el nombre de Jesús se va. Todo problema en los riñones, esas piedras, esos cálculos renales, en la vesícula también, salen ahora por la vía urinaria. En el nombre de Jesús. Sí, todo colesterol alto. Sí, ahora mismo todo triglicérido que está allí obstruyendo, en el nombre de Jesús, ese corazón se sana ahora. Ahora mismo todo problema, toda aneurisma, toda obstrucción en las arterias se destapan ahora en el nombre de Jesús. Esos dolores de cabeza, esa migraña, Señor, tú lo haces y tú lo hiciste en la cruz. Creo ahora que se hace tu voluntad en varios que se levantan de esa miseria, de esa escasez. Provee esos alimentos, provee ese vestido, provee ese trabajo. Provee, Señor, porque tu palabra dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Provee, Señor, recursos económicos para tus hijos, para que puedan estudiar, para que puedan alimentar su familia. Aleluya. Puertas abiertas en el nombre de Jesús. Puertas abiertas. Gracias, Padre. Creemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sé que así será. Guarda a tus hijos, Señor. Guárdalos de la muerte prematura. Guárdalos de que se infecten, Señor, del COVID-19. Y si se infectaron, líbralos, Señor. Líbralos de la muerte. Y si alguno de ellos ha de partir, Señor, aleluya, que ellos disfruten tu gloria. Sí, porque estamos bajo tu soberanía, bajo tu voluntad, Señor. Pero mi anhelo, y te lo pido de corazón, guarda a tus hijos de la muerte. Te lo pido, guarda a tus hijos de que sean infectados de esta pandemia. Cúbrelos con tu sangre. Guárdalos. Dale sanidad, dales libramiento. En el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.